Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida desde CIMAD Aguascalientes a esta sesión que es modelación y optimización. Nos va a dar la plática el doctor Raúl Pérez, que es coordinador de la maestría. Doctor, adelante, le cedemos el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Lo escuchamos un poco bajito. Bueno, bueno. Bueno, ¿me escuchan por ahí? De mi parte se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, pues antes de iniciar con la charla de nuestro expositor el día de hoy, del doctor Jonás Velasco, me gustaría darles una pequeña... ¿Sí? Pensé que me estabas hablando, Yuri. Me gustaría presentarles un poco de lo que es el programa de la maestría que tenemos aquí en la unidad Aguascalientes de CIMAT, que va acorde a los temas que se van a estar tratando en esta charla del día de hoy. Y es la maestría en moderación y optimización de procesos. No les voy a quitar mucho tiempo, nada más presentarles los rasgos generales y al final si hay alguna pregunta, estamos abiertos para atenderlos, ¿sí? Bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Ustedes me indican si se ve. Sí, doctor. Ok. Bueno, rápidamente, ¿qué es la maestría en moderación y optimización de procesos? Es una maestría de tipo profesionalizante o profesional que está enfocada, como bien se menciona ahí en esa diapositiva, en que ustedes pudieran estar trabajando de manera simultánea lo que es el conocimiento aplicado en la resolución de lo que son problemas que se presentan en cualquier organización mediante la propuesta, el análisis y la implementación de algunas soluciones que sean innovadoras, ¿no? Y también para que ustedes puedan impulsar y desarrollar lo que es la innovación, ¿no? La innovación dentro de esos organismos donde ustedes se encuentren, digamos, en un futuro laborando, ¿no? Como pueden ver en el esquema, estamos tratando de conjuntar lo que es el conocimiento digamos, básico teórico, pero llevarlo a lo que es la práctica. ¿Sí? ¿Por qué surge esta maestría? Principalmente por esta demanda que hay hoy en día encontrar con profesionistas que tengan habilidades para resolver problemas, pero aquí el plus es que se utilizan herramientas de modelación, simulación y optimización basadas en técnicas estadísticas, matemáticas y de cómputo, que es las principales áreas de conocimiento del CIMAT. El CIMAT es el Centro de Investigación de Matemáticas, es un centro de investigación público de CONACYT que está repartido principalmente en lo que es aquí la ciudad de Aguascalientes, en Guanajuato, Guanajuato, en Monterrey, en Zacatecas y en Mérida. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿A quién va a estar enfocada esta maestría? Principalmente a todos los egresados de áreas de ingeniería, que son los que tienen contacto más con este tipo de problemáticas, licenciados en matemáticas o con afines a matemáticas, del área de computación, ciencias computacionales, sistemas informáticos y bueno, todos aquellos que tengan esta necesidad o conocimientos en las áreas de matemáticas, computación, estadística e ingeniería. Uh-huh. Los egresados, ¿qué es lo que van a estar ellos, digamos, aptos para realizar? Es el estudiar un problema, analizarlo, desglosarlo en sus elementos, proponer y diseñar lo que son estrategias de solución basadas en las herramientas que se ven durante todo el programa, con el fin de generar o modelar escenarios y poder hacer sugerencias de mejoras. Uh-huh. Algunos de los áreas donde se podrán ellos desempeñar pueden ser en el diseño de productos y procesos sustentables, en modelos que permitan incrementar lo que es el valor agregado en esos procesos, diseño de redes, que es algo muy demandado hoy en día, sobre todo en cuestiones de movilidad y transporte, en lo que es la comunicación y lo que son las áreas de distribución. ¿Mm? Diseñar algunos prototipos y herramientas porque van a poder ustedes ver mediante metodologías computacionales esos análisis y simulaciones, ¿no? Cómo es que a partir de este trabajo computacional yo puedo proyectar algunos cambios de manera que se puedan analizar cualquier consecuencias que pudieran tener
antes de puesta en práctica, ¿no? Y bueno, aquellos que se quieran dedicar también a lo que es la parte de la investigación, pues van a tener un fuerte sustento para poder continuar, ya sea en otra maestría, especialización o incluso en su doctorado, si es el caso. El programa está dividido en 4 semestres. El primer año son materias, digamos, básicas, fundamentales, y el segundo año ya son materias optativas de acuerdo a las orientaciones que ustedes pudieran estar siguiendo. ¿Sí? Tenemos un fuerte elemento dentro de nuestro programa que es la parte práctica que ustedes van a poder estar realizando en lo que son los laboratorios de resolución de problemas, que lo que buscamos ahí que usted esté en contacto con estos problemas que vienen de las organizaciones. Tenemos invitados que nos ayudan más bien les ayudan a ustedes a conocer de qué maneras pudieran ustedes estar abordando las problemáticas, cómo pueden utilizar los conocimientos adquiridos durante esos semestres para proponer soluciones. Y también a veces nos acompañan empresarios o gente dentro de las organizaciones que les propone alguna problemática y pues los ponemos ahora sí que a ver qué soluciones se pueden ustedes estar proyectando. ¿Sí? También tenemos al último semestre un módulo que es proyectos con la industria, en donde este enfoque de la parte profesionalizante profesional se ve con más claridad, en donde aquí también retomamos un poco de los laboratorios, pero ahora sí, cómo yo lo puedo explotar a mi vida profesional, ya sea que me vaya a dedicar a la parte ya del laboral, inserto en alguna organización, o incluso en la parte de investigación, cómo puedo acrecentar un poco más por ahí. ¿Sí? El programa está diseñado con 100 créditos, los cuales se reparten en estas 14 asignaturas. Aquí algo importante que vamos a mencionar es que este programa se encuentra dentro de lo que es o lo que se conocía hasta el año pasado como el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Este año CONACYT cambia el nombre a Sistema Nacional de Posgrados, pero es el mismo. Es un programa de corte semestral. Ahorita vamos a ver las fechas de admisión. Sí, es una currícula multidisciplinaria con enfoque práctico porque vemos herramientas tanto de modelación matemática, modelación estadística y de cómputo, del área de cómputo, ya que hoy en día pues es muy necesario, ¿no? Ya las organizaciones por el volumen de información que manejan y por el tipo de datos que manejan, pues ya requieren desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Sobre todo habilidades estadísticas y matemáticas para generar algunos modelos que me permitan analizar esos datos y pues tener un fuerte impulso a lo que es la parte de estadística. ¿Sí? El programa tiene dos áreas, digamos, de conocimiento, que son donde se dividen nuestras materias optativas. Un grupo está enfocado a lo que es la parte de modelación y simulación de procesos, y otro grupo de materias se enfoca en lo que es la cuestión de optimización de procesos. Para los que son del área de ingeniería, pues ustedes van a estar más relacionados a que para poder realizar alguna resolución de cualquier problemática, de acuerdo a las filosofías de la calidad, pues primero tenemos que analizar el problema, medirlo, conocer bien cómo está todas las partes integradas para a partir de ahí generar algunas estrategias de solución, ¿no? Ya sea algunas mejoras mediante la simulación o llegar a lo que es la optimización de mis procesos para poder encontrar aquellos parámetros que lo hagan adecuado, ¿no? Que me ayuden a generar ese valor para lo que estoy yo trabajando e investigando, ¿sí? Entonces, estas dos áreas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de los trabajos que se están presentando o que se han presentado durante el tiempo de algunos alumnos en esta maestría. Igual, para impulsar este carácter de profesional, tenemos un verano de investigación o vinculación en donde los estudiantes ahora sí que se acercan ya a alguna institución o organización para poner en práctica, ahora sí in situ, los conocimientos que ellos estuvieron adquiriendo, ¿no? Entonces es un elemento también importante dentro del programa. Y bueno, aquí la manera de titulación es mediante tesis, ya sea una aplicación técnica, que es la resolución de una problemática aplicando herramientas vistas durante el programa, o una aplicación científica, ¿no? Que es más hacia el camino a la investigación. ¿Sí? Algunas instituciones donde nuestros estudiantes han realizado estancias, ustedes pueden ver que
Se pueden hacer estancias en universidades, centros de investigación e incluso empresas importantes como son la empresa Fourier, es una empresa colombiana, o IBM, Industrias Militares, que es una empresa dedicada a lo que es la parte digamos, parte militar también. Lo que en este caso el chico que estuvo ahí fue trabajando en cuestiones de cadenas de suministro y distribución. Entonces, hay convenios con instituciones y también con algunas empresas para poder hacer esa estancia. Algunos proyectos que han estado desarrollando tanto en estancias como en lo que son tesis desarrolladas, los pueden ver aquí en esta diapositiva. Eh, Ahora sí, como se menciona, un proceso es algo que está presente en cualquier tipo de organización, ya sea de industrial o de servicios, incluso de gobierno, y pues todos los procesos son susceptibles a ser mejorados, ¿no? Siempre va a haber algunas características que podemos estar nosotros cambiando, mejorando, con tal de que ya sea que se quiera reducir los tiempos, que se quiera mejorar la calidad del servicio, el nivel de servicio ofrecido, o incluso atacar varios objetivos al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí dentro del programa de la maestría se muestran herramientas que pueden lidiar con situaciones que se pudieran estar presentando a la hora de querer hacer mejoras dentro de los procesos. Dentro de los trabajos de tesis desarrollados podemos mencionar que tenemos en el área de modelación y simulación empresas del área agroindustrial, como puede ser esto el primer caso, que es un análisis para poder generar modelos y me puede ayudar a modelar, digamos, y conocer el crecimiento de estos ovinos, una especie de ovino, para poder, digamos, en ese caso, la empresa tener en cuenta en cuánto tiempo puede tener ya el espécimen listo para la comercialización o para los productos que ellos están elaborando, ¿no? También del área médico, en este caso en la modelación de herramientas para poder detectar enfermedades de planta a partir de imágenes, ¿sí? Entonces, en este proyecto, el objetivo era tomar una foto y a partir de la foto te pudiera decir el estado de salud de la planta, ¿no? Mediante un análisis y con ayuda de expertos, crear, digamos, este sistema que recobra ese conocimiento y que te pudiera, digamos, de alguna manera servir de ayuda para cuando estés analizando cultivos. En el lado del área de optimización tenemos otro tipo de trabajos. Por mencionar alguno de ellos, está el primero, que es una estrategia para poder, digamos, dividir parcelas, en el caso igual de agricultura, de tal manera que se tengan, digamos, características similares, ¿no? Esto principalmente ayudarlos a los agricultores a eficientar lo que son las prácticas de preparación de la tierra, ¿no? Ustedes saben que para poder obtener ciertos cultivos se requieren de ciertos grados y niveles de sustancias en el suelo para que el cultivo crezca de manera, se desarrolle de manera satisfactoria. Entonces lo que se buscó aquí es cuál es la mejor manera de dividirlo de tal manera que se eficientice esta repartición y se aproveche de mejor manera todos estos productos o estrategias de cultivo que se quieren practicar dependiendo del cultivo. Y otro trabajo muy importante fue el desarrollo de ciertos modelos con el fin de poder mejorar lo que es la atención de los clientes, ¿no? No solamente es la parte productiva, sino también esta parte de servicios que les comentaba, que son procesos muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros generalmente somos clientes y lo que nos gustaría es tener procesos eficientes y eficaces. Entonces, si se trabaja algunas estrategias de modelación y luego de optimización, se pueden obtener parámetros adecuados para lo que es este tipo de problemáticas. Para aquellos que estén interesados en lo que es el proceso de admisión a este programa, en esta pequeña, digamos, imagen, ustedes pueden conocer en 7 pasos lo que es todo el proceso de admisión a nuestro programa. El primero es, si tienen alguna pregunta, duda, pueden acercarse a nosotros, pueden ingresar a lo que es el sitio de internet del programa, que es mob.cimat.mx. Ahí pueden encontrar información más desarrollada de lo que es la retícula del programa, las materias que se ven,
quiénes son el profesorado que está ahí presente, algunos trabajos importantes que se han hecho. También tenemos ahí los números telefónicos y la cuenta de correo para cualquier duda, pregunta, aclaración que tengan, háganosla llegar, nosotros les respondemos. El registro de solicitudes para ingreso, el deadline o la fecha límite es el 7 de junio. Para ello hay que ingresar a esa página que se muestra ahí, que es progrados.cimat.mx. Todo es electrónico, todo se sube, hay que escanear los documentos, hay que crear ahí su cuenta de registro nada más y subir los documentos que se solicitan antes del 7 de junio para poder presentar lo que es el examen y la entrevista el día 9 y 10 de junio. También hay que efectuar un pago de admisión antes del 9 de junio para poder acceder a lo que es el examen y la entrevista en las fechas que ya había comentado. Y bueno, una vez pasando las evaluaciones, los resultados estarán disponibles vía también correo electrónico a partir del 13 de junio. Y en caso de que pasen los exámenes, pero veamos que es necesario, digamos, tener una semana de nivelación, digamos, para ver algunos detalles que sean a consideración del comité de admisiones, sean adecuados o sean importantes reforzar antes de ingresar, te ofrece un curso propedéutico en la semana del 20 al 24 y bueno, dependiendo de cómo se ve ahí los resultados y que sean aceptados al programa, el periodo de inscripciones es en el mes de julio. Todo el proceso es a distancia, ¿sí? Tanto los exámenes, las entrevistas y lo que es subir los documentos se hace a distancia. Igual si tienen algún otro comentario, pregunta acerca de lo que es el proceso de admisión a este programa, nos lo pueden hacer llegar. Y bueno, no me queda más para no robarle más tiempo a nuestro conferencista. Estas son las páginas que pueden ustedes contactarnos. También los invitamos a seguirnos en nuestros canales de redes digitales. Tenemos nuestra cuenta de Facebook donde ustedes pueden acceder a ver contenido de videos, entrevistas que estamos nosotros generando, algunas actividades y escuelas propias de igual de la maestría, donde ustedes pueden incluso participar, no solo de la unidad de Aguascalientes, sino también de todas las otras unidades y sedes que tiene CIMAD en la República. Están enfocadas a estudiantes, entonces aprovechen, muchas de ellas son gratuitas, como esta charla, entonces los invitaría a que nos consiguieran en nuestras páginas para estar al tanto de las actividades que estamos nosotros realizando, tanto en la parte académica como en la parte de divulgación. ¿Sí? Y bueno, no me queda más para no robarles más tiempo y dar inicio con la charla del doctor Jonás. Entonces, muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa, al final de la charla estamos para responder sus preguntas. Muchas gracias, doctor Raúl, por esta introducción. Bueno, pues ahora sí vamos con nuestra sesión del día de hoy, que es modelación y optimización, que estará a cargo del doctor Jonás Velasco Álvarez, es investigador de este centro. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Occidente, Campus Los Mochis. También es maestro en ciencias de la ingeniería en sistemas y doctor en ingeniería con especialidad en ingeniería en sistemas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les vamos a invitar a que hagan sus preguntas por el chat. Al finalizar la sesión puedan abrir su micrófono y a continuación les cedo la palabra, doctor Jonás. Muchas gracias. Hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Muy bien, doctor. Sí, ok, muy bien. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla y me dicen si se puede ver mi pantalla. Listo, Ahí ahí se lo puede. podemos ver. ¿Sí? Ok. A ver, nada más retiro la pantalla. Ok, bien. Y listo, ¿se ve en modalidad pantalla completa? Sí, Sí, ya se ok. ve en pantalla completa. Perfecto, muchísimas gracias, Yuriko. Gracias, pues bueno, les doy una cordial bienvenida a todos. Muchas gracias por su interés, por el interés tanto de esta charla como del posgrado. Esperemos que sea de su interés. La idea es que pues ustedes conozcan pues el área en la que este posgrado está trabajando
Y pues bueno, en esta charla vamos a trabajar, vamos a estar viendo un poco sobre qué es la modelación y la optimización, ¿ok? Entonces, la intención de esta charla pues es dar una introducción, un panorama bastante general pero amplio sobre lo que es modelación y optimización. Y bueno, la idea es que también puedan encontrar algunos de los intereses en nuestro posgrado y bueno, si esta temática les eh, como un punto, ¿no?, de interés para que puedan participar con nosotros. Bueno, mi nombre es Jonás Velasco, pues soy profesor investigador de aquí del centro, de CIMAD, y bueno, pues vamos a comenzar. Eh, a ver, creo que se ve mal en la pantalla completa. A ver, un momento. Listo, se sigue viendo bien mi pantalla, ¿verdad? Creo que no funcionó mucho la pantalla completa. Sí, se ve muy bien, Sí, doctor. Sí. ok, bien. Pues bueno, vamos a comenzar por platicar lo que es optimización y pues prácticamente la optimización se puede ver como parte de la vida, ¿verdad? Todos sabemos que siempre estamos optimizando y ahorita vamos a ver, a dar un poco más de ejemplos. Y bueno, pues en la naturaleza pues no es la excepción. De hecho, la optimización que hacemos siempre la aprendemos y la podemos utilizar como una metáfora para poder realizar algoritmos de optimización eficientes para poder resolver problemas del mundo real. Entonces, en este ejemplo, pues hablo sobre que los animales que viven en climas más fríos tienen extremidades, ¿verdad? Como las orejas, colas, hocicos, y estos son más pequeños que los animales que viven en climas más cálidos. Y bueno, pues la naturaleza ha aprendido y la idea es entender que relaciona o tiene una proporción mínima entre la superficie y el volumen, de tal manera que este tipo de animales que viven de esta forma, pues la intención es que reduzcan la pérdida de calor corporal. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo, bueno, como los conejos, y si hacemos la comparación de ciertas especies, ciertos animales, pues vamos a observar este tipo de cosas, ¿no? Que en sus extremidades son más pequeños los que viven en climas fríos que los que viven en climas cálidos. Ok, y en nuestra vida cotidiana, pues también estamos tomando decisiones en la que nosotros estamos pensando en minimizar o maximizar y utilizar de mejor manera nuestros recursos, de tal forma que nuestro conjunto de objetivos, como tomar un atajo para minimizar el tiempo requerido para llegar a un destino particular, pues bueno, sea parte de esa solución o eso que yo trato de encontrar, ¿verdad? Que me va a dar un beneficio a mi persona. Entonces, pues bueno, en esta parte, no nada más nosotros, sino la industria en la que, como ya les comentaron en la introducción, el doctor Raúl, pues justo la industria pues está muy interesada en encontrar formas eficientes de cómo enrutar productos, cómo llevar el transporte del personal de diversas plantas y hacerlo pues digamos a los costos más baratos para ellos. Y bueno, pues estos costos o esta unidad que hablamos en costo, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, maximizar la utilización de los vehículos, minimizar el gasto de combustible, minimizar los tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, utilizar mejor los operadores, y bueno, pues por ahí vamos a encontrar muchos ejemplos dentro de las áreas de aplicación. Por otro lado, pues también nosotros pensamos en encontrar, por ejemplo, una cuestión que siempre nos andamos preguntando, es encontrar la mejor casa posible que pueda satisfacer las condiciones máximas dentro de las restricciones de costos. Entonces tenemos un presupuesto limitado, este podría ser limitado o no, pero bueno, pensando en que no tenemos todo el dinero del mundo, entonces tenemos que encontrar, por ejemplo, pues aquella casa que
tenga una ubicación que sea adecuada para nuestra vida, que tenga las comodidades, que tenga parques, que tenga comercio, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, pues también pues va a depender mucho en el lugar, en el sector, si tiene menos o poco más de valor. Y entonces, pues eso también va a generar que el costo de vivienda pues sea de mayor o menor unidad, ¿no? Entonces, pues al final, pues tenemos que estar viendo todo aquello que nos conviene con distintos aspectos y bueno, pues encontrar este tipo de cosas, pues es parte de lo que estamos optimizando. Sin embargo, la mayoría de estas decisiones se basan más en la experiencia o en los años o en el conocimiento que tenemos y bueno, pues en la mayoría de los casos, tanto en la industria como en nuestra vida cotidiana, pues no recurrimos a ninguna teoría matemática o alguna metodología específica, pero bien, esto no significa que no exista, ¿verdad? No exista una forma de cómo hacer las cosas y bueno, todo esto es parte de las herramientas con las que vamos a contar. Y bueno, pues entonces, estos tres ejemplos que acabo de presentar, pues es parte de una problemática, ¿verdad? De un problema que se nos presenta en nuestra vida cotidiana, un problema, un aspecto que se presenta en la naturaleza y entonces pues la idea es resolver, ¿ok? Por lo tanto, entonces pues vamos a establecer primero pues qué es un problema y entonces podemos definir a un problema como buscar conscientemente alguna acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable inmediatamente. Por lo tanto, resolver un problema va a significar encontrar tal acción. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente nos planteamos un objetivo, vemos los recursos, vemos todo lo que con lo que contamos y bueno, pues a partir de esto, pues nos planteamos esta problemática y vamos a entonces ahora proceder a encontrar o a resolver este problema de alguna forma. En la mayoría de los casos, como no llevamos una metodología, pues por lo tanto no estamos, digamos, siempre hablamos de optimizar y de ahorrar y de mejorar, pero siempre estamos viendo un paso anterior. Es decir, optimizamos si mejoramos los costos que me generaba en otro momento. Entonces, en un sentido general, la optimización pues lo que busca es encontrar la mejor alternativa de todas las posibilidades que se tengan. Y bueno, pues pues no va a ser una tarea fácil. Ahorita voy a dar un ejemplo de esto. Y pues bueno, a ver, ahora lo que sigue es, pues también nos preguntamos, bueno, ¿y qué es la modelación matemática? La modelación matemática es el arte de trasladar problemas, ¿verdad? Ya definimos un problema de un área de aplicación, la que sea este tipo, en una formulación matemática tratable cuyo análisis numérico teórico provee comprensión, nos da respuesta y nos genera una metodología o una guía de utilidad para la aplicación que lo origine. ¿Ok? Entonces, prácticamente, pues lo que hacemos es tomar nuestros problemas, ponerlos en un objeto matemático, en una formulación, esta sea la que sea, y entonces, pues bueno, vamos a dar una solución, ¿no? Y entonces esta solución, pues nos va a dar cierto conocimiento. En pantalla, pues acá las imágenes, por ejemplo, se muestra una partición de un espacio geográfico donde pues prácticamente lo que queremos hacer son grupos o áreas más pequeñas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, vamos a diseñar una estrategia de mercado, una estrategia de venta, o bien también lo podemos ver como dividir este espacio geográfico para poder enviar un producto desde un almacén a todos los puntos que sean considerados para atenderlos de alguna manera, ¿no? Entonces, bien, entonces lo que hacemos, o la modelación matemática, es entender el problema que se nos presenta, que es particionar un espacio geográfico en un conjunto, puede ser definido no de regiones,
Y entonces eso lo traducimos en modelos matemáticos que pueden ser representados como la imagen del lado derecho. ¿Ok? Entonces, esto sería un modelo matemático, ¿ok? Desde el aspecto de programación matemática. Ahora, por otro lado, tenemos la optimización. Y bueno, como ya les había mencionado, introduje al inicio, pues bueno, el término de optimización se refiere a elegir la mejor decisión posible dentro de un conjunto de alternativas posible. Y siempre me refiero a esta imagen como, como un problema de optimización o ver la optimización o la complejidad de la optimización dando como referencia esta imagen. Entonces vamos a pensar que pues digamos, el algoritmo de optimización es una hormiguita en todo ese espacio y lo que quiere es encontrar la cima más alta o el valle más bajo, ¿verdad? Y vamos a definir que todas las posibilidades para poder, o todas las alternativas de posibles soluciones que podemos encontrar, pues se encuentran dentro de la visión o de todo lo que se puede ver en este espacio. Entonces, ahora, si pensamos que esa hormiguita pudiera encontrar o visitar todas las regiones del espacio, pues entonces esto sería pues algo bastante complejo, ¿verdad? Porque es un espacio demasiado grande para pues una hormiguita tan pequeña y entonces estar buscando. Y aquí ponemos muchos aspectos de que si esa hormiga puede tener memoria o no para recordar todos los puntos que ha visitado, si esta hormiga puede de alguna manera saltar, ¿verdad? Para poder ir más rápido y visitar zonas que están más alejadas dentro de una vecindad en la que ella ha estado trabajando. Y entonces, pues prácticamente, pues bueno, todos los métodos de optimización se basan en estrategias, como algunas que les mencioné, para poder no revisar todo el espacio, pero de forma inteligente tratar de visitarlo para poder determinar en qué zonas y cuál es esa zona donde se encuentra la mejor alternativa, ¿no? En este caso que estoy hablando, pues hablamos de la cima o el valle, lo que estamos buscando, ¿no? La cima más alta o el valle más bajo. Entonces, así de complejo es un problema de optimización. Bien, cuando nosotros planteamos modelos de optimización, pues lo que hacemos es pues prácticamente construir un modelo. Y en este caso, un modelo pues va a ser uno de los pasos más importantes dentro del proceso de optimización. También lo es el escoger, el elegir algoritmos que sean eficientes para resolver estos problemas de optimización, o bien diseñarlos, ¿sí? Nosotros para poder que con base en el conocimiento que tenemos en el problema, podamos resolver de forma eficiente estos problemas. ¿Ok? Entonces, si tenemos que seguir unos pasos para la modelación, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar las variables de decisión. ¿Ok? Son las X, ¿verdad? De los modelos matemáticos. Entonces, estas variables, pues prácticamente representan las decisiones en las que el decisor tiene control, es decir, todo aquello que yo pudiese manipular. Por ejemplo, no sé, podríamos decir, contratar personas para poder producir un cierto producto. O, por ejemplo, cuántos vehículos puedo comprar, cuántas cajas voy a cortar, cuántos uniformes voy a vender. Es decir, todo lo que tenemos decisión o control. ¿Ok? Y bueno, pues representan productos o bienes. Y bueno, pues cualquier cosa que se pueda tener disponibilidad, adquisición de materias primas, etc. Por otro lado, el segundo paso recomendado es establecer las restricciones. Y las restricciones pues representan aquellas limitaciones o requisitos que nos impone el proceso o sistema y entonces pues va a definir las decisiones que son permisibles
y en la cual pues nosotros hablamos de la factibilidad de la solución al problema que queremos resolver. Y bueno, finalmente establecemos el objetivo, es decir, aquella cantidad que se desea maximizar o minimizar. Y bueno, entre esto puede ser la maximización de beneficios, la renta, la eficacia, la producción, minimizar costos, tiempo, inventario, etcétera. Entonces, para la construcción de un modelo tenemos que seguir en ese orden estos tres pasos. Bueno, el proceso de optimización, si lo tuviéramos que ver desde un aspecto más macroscópico, pues bueno, tendríamos que, lo primero que tendríamos que hacer es formular, definir el problema con el cliente. Por ejemplo, nosotros nos acercamos con algún cliente que esté interesado en optimizar su proceso y tenemos que entender todos aquellos requisitos, tenemos que ver cuáles son las condiciones de su proceso, ver si se cuentan con cierta información, datos, parámetros que sean de utilidad y todas aquellas cosas que pudieran ser de utilidad para nosotros para establecer posteriormente un modelo. Y esto es prácticamente pues un diálogo que tiene que realizar el tomador de decisión junto con el investigador operativo, que en este caso pues sería la persona experta en el área de optimización. Ahora, pues bueno, luego sería modelar y pues prácticamente sería agarrar y todo lo que te acabo de decir en la parte de cómo se establece o se construye un modelo, pues bueno, venimos a escritorio, agarramos la pluma y empezamos a escribir las ecuaciones que representan de lo más fiel posible el proceso, el sistema que se esté modelando. Y bueno, la idea es que también no reinventemos la rueda, ¿no? Entonces el modelador puede tomar como base algunos otros modelos similares y entonces partiendo de estos podemos construir o adaptar algunos que puedan presentarse muy similar, tomar como base esos para poder definir el problema que queremos resolver. Y luego viene la fase de optimizar y pues prácticamente pues es elegir un algoritmo de optimización apropiado al modelo que acabamos de definir. Y bueno, ahorita vamos a hablar estos modelos, qué características tuviesen que tener para poder elegir un determinado modelo. Entonces, en este caso pues tenemos que saber identificar muy bien con nuestro cliente, con la persona que está interesada en encontrar una solución, pues tenemos que preguntar bien si es de importancia encontrar una solución óptima, si solamente quisiera una buena solución y cuál es el tiempo que se dispone para poder encontrar esa solución. Puede ser que las decisiones se tengan que tomar en cuestión de minutos, segundos, horas, días, meses o algo, digamos, con una planeación mucho más larga. Por ejemplo, en la cuestión de partición, en las parcelas, de la división de parcelas, pues bueno, va a ser cada periodo donde se realice una siembra, se analizan los suelos y bueno, pues ahí es donde tenemos tiempo suficiente para correr nuestros algoritmos y bueno, pues cada uno de los algoritmos tendrá cierta dificultad y tomará cierto tiempo para poder resolver estos problemas. Bueno, finalmente, una vez que establecimos y generamos soluciones, nosotros revisamos si estas tienen sentido, son adecuadas, luego pasamos con el cliente, con el tomador de decisión y este nos va a validar si estas decisiones y estos resultados que nosotros tenemos como solución a su problema tiene sentido para él. Y muchas veces lo que ocurre es que hubieron cosas que en el primer contacto se omitieron y salen a la luz para poder luego regresar posiblemente, y aquí presento una flecha,
para poder regresar a lo mejor a la modelación, o si no, pues bueno, modificar algunos parámetros para volver a optimizar y volverlos a validar. Posteriormente, pues bueno, tendremos que estar haciendo, digamos, una limpieza o darle seguimiento a los algoritmos para que estos pues puedan seguir trabajando de forma adecuada, o bien si se tienen que generar algunas nuevas rutinas, métodos que se tengan de interés para poder encontrar soluciones. Bien, entonces dentro del abanico de modelos de optimización, pues podemos definirlo con distintas clases. Por ejemplo, pues bueno, se nos presenta un problema, pero podemos clasificarlos por los objetivos. Y en este caso, podemos presentarnos problemas que solamente tienen un objetivo a determinar, o pueden tener múltiples objetivos. Entonces, el tomador de decisión puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero minimizar esto y maximizar lo otro, y nos presentamos en problemas ya con múltiples respuestas, o puede ser donde tengamos solamente un objetivo. En estos, pues bueno, pueden ser expresiones cuantitativas o cualitativas, donde el decisor sea el que retroalimente las soluciones y no tenemos una expresión explícita, matemática, para poder evaluar las posibles soluciones que generamos. Después, pues bueno, podemos clasificarlo por el tipo de problema, ¿verdad? Donde vemos si se cuentan con cierto conjunto de restricciones o no tiene restricciones explícitas. Finalmente, bueno, luego tenemos por la clasificación por las variables, depende de la naturaleza de las variables, pueden ser números reales, enteros. Los reales pues son aquellas variables que se miden por estas cantidades, por ejemplo, la temperatura, la altura, etcétera, velocidad, o variables discretas o enteras, donde puede ser ceros y unos de una decisión de sí o no, o el número de piezas a producir, donde no hay división, digamos, en variables, o podemos mezclar todo tipo de variables. Finalmente, pues bueno, vemos qué tipo de función o expresiones están en las desigualdades y en la función objetivo, si estas son lineales, no lineales, si nos genera un espacio convexo, no convexo, y si son diferenciables, no diferenciables. Y bueno, todo esto nos va a dar una pauta de cómo vamos a elegir cierto algoritmo de optimización. Dentro de los algoritmos de optimización, pues existen un número bastante grande de métodos de optimización, donde pues la tarea es elegir un algoritmo que sea adecuado a la estructura o al modelo matemático para ese problema específico. Y entonces, pues aquí se empieza a dividir, donde tenemos métodos donde garantizan, exactos, donde garantizan una solución óptima, y por otro lado, tenemos los métodos que aproximan soluciones. Y bueno, pues tenemos ahí algoritmos de aproximación, algoritmos heurísticos, metaheurísticos, donde prácticamente nosotros tenemos que poner ingenio para poder diseñar estos algoritmos y resolver estos problemas. Aquí ya involucramos mucho la experiencia que se tenga en los problemas, y bueno, pues siempre se tiene que revisar. Por lo general, siempre en la vida cotidiana lo que nosotros hacemos o construimos son soluciones heurísticas, ¿no? Si vamos al supermercado, tenemos una cierta cantidad de dinero para poder comprar el mandado, y vamos a suponer que ya no contamos con más cantidad, pues entonces tenemos que decidir por aquellas cosas del súper que mayor utilidad, mayor beneficio, satisfacción o comodidad nos va a generar en ese tiempo, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor ahí pues vamos diseñando ciertas estrategias heurísticas donde decidimos con base en cierta relación, puede ser en el beneficio que acarrea llevarme un producto versus el costo que genera comprarlo. Entonces, pues hay un mundo bastante grande de métodos de optimización. Bueno, pues para acá se escuchan la programación restringida, los algoritmos para programación entera, como branch and bound, de ramificación y poda, ramificación y corte, la programación dinámica,
y bueno, todo el método simplex, depende del tipo de modelo que queremos resolver, pues va a ser la elección que vamos a tomar. Sin embargo, los métodos exactos obtienen soluciones óptimas. Estos pueden llevar tiempos muy grandes para poder resolver un problema particular. Por ejemplo, resolver un problema para la distribución de un producto donde tenemos varios vehículos y tenemos que llevar a estos vehículos a repartir, pues bueno, es un problema bastante complejo, tiene cierta complejidad en su modelo matemático, en algunas expresiones, y entonces esto hace que se incremente demasiado los tiempos computacionales. Por otro lado, pues bueno, están los métodos aproximados que no garantizan una solución óptima, pero obtienen soluciones bastante rápidas. Entonces, por eso tenemos que ver qué queremos, si queremos una solución óptima o una solución aproximada, y bueno, el decisor nos va a dar guía en este punto. Bien, de forma general, pues bueno, tenemos problemas reales donde nosotros tenemos que tener desde que estamos enfrentándonos al problema y con la persona interesada, obtener esos datos, parámetros para luego construir las expresiones o los modelos matemáticos, una función objetivo, restricciones, definir las variables de decisión, y luego pasamos a la programación matemática, a la optimización matemática, donde, pues como ya les conté, pues podemos tener distintas características en sus modelos. Y bien, y aquí, pues para poder hacer todo este tipo de cosas, también le damos un toque de la experiencia que se tiene en la resolución de problemas, y además el conocer cómo hacerlo, ¿sí? Cómo elegir un algoritmo de optimización, cómo modelarlo, conocer un abanico amplio de modelos de optimización, para que entonces toda esta tarea sea bastante ágil, que sea eficiente, y entonces esto genere beneficios. Y los beneficios, como ya les dije, pueden ser simplemente soluciones factibles, pueden ser soluciones óptimas, simplemente comprender y conocer la problemática que se tiene dentro de la empresa. Y bueno, pues entonces con eso pues estamos regresando y alimentando para poder seguir definiendo estos problemas. Entonces, esta parte solamente es digamos, un cacho de las herramientas para poder construir una herramienta para la toma de decisiones. Existe desde la analítica descriptiva, que es describir el fenómeno mediante ciertos gráficos, ver los datos e ilustrarlos y comprender ahí ciertos, por ejemplo, sus medias, desviaciones, etcétera. Y tenemos luego la analítica predictiva, pues donde ya podemos hacer predicciones, establecer entender el problema y partir los datos para poder comprenderlos mejor. Y finalmente, esto que estamos viendo aquí, pues es parte de la analítica prescriptiva, que nos permite que con base en la información que se predice y nosotros podemos construir nuevos conjuntos de datos, podemos ahora poder tomar decisiones para el futuro. ¿Ok? Ok, entonces, ¿y qué es lo que necesito para hacer optimización? Pues bueno, de las muchas cosas que se requieren, como conocimientos estadísticos, conocimientos en matemáticas en general, pues bueno, se requiere mucho de conocer lenguajes de programación, al menos tener un conocimiento sobre algún lenguaje para que tú puedas desarrollar metodologías que puedas no modelar, sino más bien utilizar esos algoritmos o diseñar algoritmos para poder optimizar tus procesos. Y bueno, pues también para poder hacer la optimización y entender todos los métodos y todo lo que se entiende en optimización, pues bueno, tenemos que tener bases en cálculo y álgebra lineal. Ok, entonces, bueno, aquí se aparecen varias tecnologías y va desde eh, eh, lenguajes de programación que les llaman de alto nivel, que son sencillos a la vista de las personas de entender, y pueden ser también lenguajes de programación de más bajo nivel o digamos de mayor complejidad a la hora de estructurar
este tipo de rutinas. Entonces, pues bueno, con esto iría suficientemente bien. Bien, por otro lado, también podemos hacer simulación para poder optimizar procesos. Y las simulaciones es el proceso de imitar el comportamiento de un sistema o un proceso real, construyendo y experimentando con un modelo. Un modelo en el cual lo vas a traducir a estas simulaciones. Y dicho modelo no es precisamente un modelo de optimización, aunque pudiéramos relacionarlo con él. Bien, entonces, pues bueno, en general es una técnica iterativa de resolución de problemas similar a los experimentos de laboratorio realizados por científicos para obtener una idea de estos procesos o del sistema en general. La simulación también se puede considerar como un último recurso, pero se debe tomar en cuenta que si se usa con cuidado, este método es muy poderoso. Y con frecuencia también se puede aplicar como un primer enfoque o como un prototipo para tener una idea inicial del problema que queremos abordar, incluso si existe una solución analítica. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a utilizar simulación? Bueno, cuando la experimentación con el sistema real sea imposible, costoso, lento, peligroso. También cuando el sistema real debe de estudiarse en tiempo real, ¿sí? Y ahí pongo unos ejemplos: estudios a cámara lenta, crecimiento de la población, por ejemplo, es todo esto de COVID, etcétera. Y también podemos, cuando vamos a formular un modelo matemático que explícitamente sea imposible, por ejemplo, la economía mundial, ¿verdad? Y que pueda ser de bastante complejidad. También cuando podríamos utilizar simulación, cuando un modelo matemático es posible, pero prácticamente no se puede resolver. Y esto puede ser que aquel modelo, pueden ser ecuaciones diferenciales no lineales, que sea difícilmente de abordar y que, bueno, pues se recurra a este tipo de imitaciones, ¿verdad? Del proceso o sistema. Y finalmente, cuando la implementación de un modelo de simulación es sencillo, la validación es posible y se garantiza la precisión requerida. Entonces, la simulación es muy poderosa, es parte de las herramientas para poder generar soluciones dentro de la industria y en general de cualquier problemática que tú vayas presentando, o para entender un sistema físico, pero pues se tiene también que tener cuidado, al igual que como lo hacemos con la programación matemática. Bien, entonces podemos hacer, por ejemplo, fusionar estas dos áreas y podemos tener algoritmos de optimización que de alguna manera no tenemos una expresión, una función objetivo y las restricciones de forma explícita, y el simulador lo usamos como caja negra donde les damos valores de las variables de decisión y el simulador nos da una respuesta, nos va a imitar esa función objetivo y las expresiones de las restricciones, las imposiciones de si se puede o no tomar estos valores que le da como opción nuestros algoritmos de optimización, y entonces dar vuelta, vuelta, vuelta. Por ejemplo, aquí presento una optimización de parques eólicos donde la simulación, tú tienes que colocar en un cierto terreno distintos aerogeneradores, y entonces tenemos que decidir cómo poner todos los aerogeneradores que tengamos. Por ejemplo, estos pueden ser 3, 4, 10, 15, 100, lo que sea, y tenemos que saber cómo colocar estos aerogeneradores teniendo en mente que la dirección del viento alrededor de todo el año tiene distintas direcciones. Y entonces, con base en esa información, nos presentamos en un problema estocástico porque varía, tiene variación con el tiempo. Tenemos que decidir la mejor forma que para todo el año pudiesen generar el mayor número posible de energía. Y entonces, para poder hacer la simulación, pues bueno, se tienen que resolver o simular un sistema de fluidos, de dinámica de fluidos. Y entonces, pues bueno, con esta simulación y resolviendo este tipo de ecuaciones, o al menos aproximándolos,
pudiéramos entonces simular o ver cómo se comporta este sistema. Y también hay que tener en cuenta que cierta cercanía entre un aerogenerador y otro pudiera generar una turbulencia que haga que el aerogenerador que esté detrás de un cierto aerogenerador se reduzca esa producción de energía. Bien, entonces la optimización también vía simulación, pues bueno, ya muchos conocerán, ¿verdad? Algunos simuladores comerciales, aunque pudiéramos nosotros programarlos y no tener una simulación tan visual como estos que se presentan aquí, pero pues que de alguna manera pudiéramos también poder simular el sistema o el proceso que se quiera. Y entonces, pues bueno, aquí hay varios que se pudieran utilizar y son de utilidad también para poder hacer optimización. En general, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, cuando tenemos un modelo de optimización, pudiéramos utilizar distintas librerías de optimización comercial, donde para la academia se tiene disponibilidad de estas librerías, de estas licencias para utilizar las librerías. Y, por ejemplo, esta es una, ¿no? Donde tú prácticamente traduces el modelo de optimización en ciertas instrucciones donde este solver comercial tiene un lenguaje algebraico para poder traducir prácticamente de forma muy similar lo que escribimos en las ecuaciones a un código donde luego estas librerías y el lenguaje va a entender y traducirlo para poder luego aplicar este método de optimización. Excel tiene muchas herramientas, pudiéramos poner algunos otros agregados a Excel y pudiéramos tener herramientas más eficientes para poder resolver problemas más grandes, pero pues bueno, depende del tamaño del problema que queremos resolver, puede ser ya una limitación utilizar, por ejemplo, Excel. Excel tiene ahí varios procedimientos, incluso procedimientos de los que ya les comenté, que serían las metaheurísticas o algoritmos evolutivos. Bien, también hay otras librerías como Gurobi y si se dan cuenta, pues prácticamente esto es Python donde escribimos de forma ligeramente sencillo las expresiones o los modelos de optimización. Hay que entender el lenguaje y para esto, pues bueno, tenemos que saber ahí manejar, ¿no? Algún lenguaje. Todas estas están disponibles tanto para Python, podemos utilizarlo desde R, desde MATLAB, etcétera, etcétera. Tenemos otras como Mosaic y aquí pues lo mismo, miren cómo se presenta el establecimiento tanto de las variables, cómo se genera o cómo se dan de alta en el sistema, cómo luego se establecen las restricciones. Finalmente la función objetivo se manda a llamar al solver, esto manda a llamar a su vez una librería de optimización y pueden ser cualquiera de los métodos que les presenté en unas láminas anteriores. Y bueno, finalmente imprimimos los resultados o los podemos graficar, visualizar, depende de la aplicación que estemos teniendo. Otros que también son como Local Solver, pues también son herramientas muy poderosas y bueno, pues nuevamente les presento un código donde pues se expresa un cierto problema de optimización y de la misma forma pues vas estableciendo variables de decisión, restricciones, función objetivo y mandas llamar la librería de optimización y pues bueno, listo. Entonces, nosotros también pudiéramos construir algoritmos de optimización que prácticamente son metáforas de cómo optimiza el mundo real. Eso no está en esta plática porque es más breve, pero pues todo este tipo de cosas que les estoy contando, pues pudiéramos profundizarlo mucho más en el posgrado y pues si es de su interés, pues bueno, adelante y bienvenido. Les agradezco mucho su atención, espero que haya despejado algunas de sus dudas sobre lo que es la modelación y la optimización. Y bueno, agregamos una parte más que es la simulación. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención.
Cualquier duda o comentario que quisieran, aquí están los correos electrónicos y bueno, pues bueno, pues estamos por acá en Aguascalientes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su participación, doctor Jonás. Estuvo muy entretenida. Y bueno, vamos a pasar a la Gracias. sesión de preguntas. Tenemos una ahorita en el chat que nos dice Salvador Vicencio. ¿Cuál es la diferencia entre heurística y metaheurística? Ujú. Muy bien, sí, la diferencia entre heurística y metaheurística es que las heurísticas se construyen a partir del conocimiento que se tiene del problema. Es decir, por ejemplo, si tú quieres, no sé, vamos a optimizar una línea de producción y tengo distintas órdenes de trabajo y distintas máquinas, entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver, pues vamos, yo comprendo muy bien el proceso, de hecho tenemos que involucrar mucho a la gente que está dentro del proceso para entender bien lo que tenemos que hacer. Y entonces, pues lo que hacemos es construir paso a paso una solución. Por ejemplo, tomar una orden de trabajo y decidir en qué máquina la voy a colocar, luego tomar otra orden de trabajo, así hasta que termine de colocar todas las órdenes de trabajo. Entonces, una heurística parte del conocimiento del problema y construye una solución paso a paso. Por otro lado, las metaheurísticas se consideran como metodologías generales donde no existe, digamos, existe ya un procedimiento o un algoritmo específico y nosotros tenemos que traducir la información del problema a una representación de un problema para que dentro del proceso de optimización de la metaheurística se generen cuestiones aleatorizadas y finalmente se generan las soluciones. Ambas técnicas, si son bien diseñadas, podría decirte que tendrían la misma capacidad o eficiencia de encontrar una muy buena solución, de hecho de la misma calidad, pero si nosotros no la hacemos bien en una, podría ganar la otra y entonces todo depende mucho de la experiencia. Ojo, aquí es mucho la experiencia en el área a la hora de diseñar tanto las heurísticas como las metaheurísticas, pues sí, la experiencia tanto de la definición de los parámetros de las técnicas, pues va a ser un punto muy importante para poder encontrar buenas soluciones. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Hugo Pacheco. Nos dice, en un proceso para simular un proceso de producción de bioturbocina, ¿qué simulador nos propondría? Yo en este caso sí no estoy involucrado en ese proceso. Seguramente pues habría que investigar bien la literatura especializada para ver algunas recomendaciones. Aquí el mensaje luego siempre es, o uno de los principios, digamos, a la hora de hacer optimización es no empezar de cero, ¿verdad? No empezar de cero, primero comprender lo que existe, ver lo que ha funcionado y entonces con eso tenemos una guía para que posteriormente nosotros generemos un nuevo paso hacia adelante en el conocimiento. Entonces, en ese proceso específicamente, la verdad no conozco un simulador específico, pero seguramente lo hay. No podría recomendar uno porque sí, no conozco específicamente ese proceso, pero suena muy interesante, habría que revisarlo y bueno, pues podría ser un posible trabajo, ¿no? De investigación, una línea o incluso un trabajo de tesis. Muy bien, esperemos que se pueda poner en contacto con nosotros, Hugo, Sí, para poderle dar sí, sí, seguimiento. sí, correcto. O Te- sea, sería investigarlo y bueno, ahí estar en comunicación. Ahorita no tengo un nombre, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta, doctor, de Abner. Nos dice, ¿qué algoritmo de optimización recomendaría para minimizar las perturbaciones de un proceso de control de cascada, considerando como función objetivo los índices de desempeño y por qué? Ujú. Ok, bueno, en ese tema específicamente, por lo general, bueno, y en trabajos que he revisado no es digamos, el área específicamente en la que trabajo,
pero particularmente he visto algunos trabajos metaheurísticos en esa parte, ¿no? También he visto algunas técnicas de optimización estocástica, de hecho algunos algoritmos de recocido simulado estocástico para poder trabajar con algunos problemas de control. Entonces, hay metaheurísticas, hay algunas metodologías tanto exactas que digamos ya se conocen bastante y pues en general digo yo soy mucho del área de las metaheurísticas, tal vez partiría por ahí y luego pues veríamos algunos otros procedimientos particulares. Ok, muchas gracias. Nos escribió también Salvador Vicencio. Ay, se me movió tantito el chat, permítame un segundo. ¿Es posible combinar métodos de inteligencia artificial como aprendizaje máquina o aprendizaje profundo en algoritmos de optimización? Sí, ¿Y qué sí, así libros nos es. recomendaría para aprender estos temas de los que habló? Ujú. Sí, de hecho, ahorita digamos que la fusión del área de optimización como de inteligencia artificial vienen, por ejemplo, veo digamos, ahorita la atención se ha prestado más, por ejemplo, fusionar métodos de aprendizaje máquina para poder optimizar o encontrar, por ejemplo, el conjunto de variables, entender mejor el conjunto de variables dentro de los procedimientos de métodos exactos y entonces poder, por ejemplo, establecer algunos valores o aprender algunos valores de las variables y entonces, pues bueno, con esto se puede mejorar sustancialmente los procedimientos de métodos exactos. De hecho, es un área ahí donde anda demasiada, o sea, tiene poco tiempo, ¿sí? Tiene poco tiempo en el área y digo, poco tiempo pensando en el tiempo que lleva la optimización o todo el trabajo, pero en general, pues ese tipo de cosas. También es como les mencionaba, ¿no? O sea, uno puede a lo mejor tener un problema donde tengas muchas variables de decisión y en lugar de tratar de optimizarlas todo, primero utilizar herramientas de inteligencia artificial para fijar algunas y entonces el resto puedes tratar de igual, ¿no? Resolverlas. Es decir, no la inteligencia artificial dentro de los métodos de optimización exactos, por ejemplo, o pueden ser metaheurísticos también, sino tener un problema, tratar de entenderlo antes, hacer como una especie de preprocesamiento y luego una vez que establezcamos un conjunto de variables y que pensemos que ya son la mejor alternativa, entonces el resto de las variables tratarlas de optimizarlas mediante algún otro procedimiento. Entonces, pues hay bastantes por ahí. En libros, pues tengo por ahí una referencia, bueno, tengo ahí como 3, 4 referencias. Si me escribe un correíto, yo le puedo pasar. Ahorita no los tengo aquí en la mano, pero será, digamos, las siguientes charlas por ahí que sigan nuestras redes sociales y por ahí estarán algunas charlas ya en esa área especializada, ¿no? Donde justo es un interés, ¿no? De investigación que próximamente estaremos ahí trabajando. Ya empezamos en algunos y bueno, por ahí le mandaré un correíto si me escriben. Por ahí dejé mi correo al final y bueno, le mandaré literatura recomendada. Excelente, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más de Luis Pablo Cruz que nos dice, adicional al conocimiento de cálculo y álgebra, ¿qué otros conocimientos considera que ayuden al modelado y optimización de procesos? Aparte de cálculo y álgebra lineal, pues bueno, en general son incluso si uno quiere entrar al área de ciencia de datos, tiene que saber muy bien álgebra lineal, ¿no? Entonces, aquí en la optimización es lo mismo. En cálculo, bueno, pues hablamos de cálculo porque existen procedimientos exactos de optimización clásica que están basados en las derivadas, en las primeras y segundas derivadas, y entonces ahí es donde entra también parte de cálculo,
algunas otras técnicas, por ejemplo, de relajaciones lagrangianas, etcétera, donde tenemos que también entender muy bien, por ejemplo, yo podría recomendar mucho que tuviéramos bases sólidas de métodos numéricos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para tener métodos numéricos, otra vez regresamos cálculo, regresamos álgebra, y bueno, en general, ¿no? O sea, las matemáticas son bastante amplias, también ecuaciones diferenciales, de hecho, no lo presento aquí, pero hay problemas de optimización donde tenemos que resolver sistemas de ecuaciones diferenciales y tenemos que optimizar esas cosas. De hecho, pues parte en la simulación, o sea, podemos trabajar con estas expresiones donde estas ecuaciones diferenciales no lineales pudieran expresar o simular el fenómeno y entonces nosotros tenemos que eh, resolver algunas cosas que están por ahí, ¿no? Entonces, métodos numéricos, yo diría que si conocemos bastante métodos numéricos, vamos perfectamente bien en la optimización. Y bueno, algo así que repetiría es programación. Todas tus ideas que se van a ir generando en el transcurso del posgrado se ponen en códigos, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros ponemos todo el ingenio, toda la ingeniería, en esos códigos, ¿verdad? Toda nuestra creatividad para resolver problemas. Entonces yo vería esas en general, ¿no? Sí, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, álgebra lineal, y bueno, pues saber, bueno, desde matemáticas básicas, ¿no? Trabajar con funciones, poder entender todo este tipo de cosas y, bueno, matemáticas en general, pero particularmente esas yo recomendaría de momento. Ok, tenemos aquí otra pregunta, doctor, de Ruth Morales. Bueno, son tres. Nos pregunta que si se han hecho algún tipo de trabajo de optimización con bioprocesos o bioreactores o reactores químicos, que si se puede manejar la optimización en cualquier área de conocimiento y si han podido llegar a alguna implementación. No, yo particularmente yo no he trabajado con eso. Tengo colegas que sí han trabajado con ese tipo de cosas. En general, eh, prácticamente es el área de optimización no lineal, el área, toda esa área de, tanto del área de química y así. Entonces, es la optimización no lineal. Yo no trabajo particularmente con eso, pero tenemos colegas. Y aquí en el posgrado, cuando nosotros, digamos, no somos exactamente el especialista, siempre tenemos un colega, ¿no? Donde pudiéramos hacer colaboración y entonces empezar a trabajar este tipo de problemas que salen de la aplicación normal que andamos día a día, ¿no? Pero digo, a todo le entramos, pero sí siempre nos juntamos, ¿no? Con más gente que va conociendo el proceso. Como les comentaba, no somos todólogos, siempre tenemos que partir y entender primero el problema y luego agarrar y todas las herramientas meterlas ahí. Entonces sí conozco, por ejemplo, particularmente en esos temas que este colega trabaja, mete algoritmos metaheurísticos y así va resolviendo estos problemas. Digo, no sé si tiene alguna aplicación, habría que revisarlo, pero pues bueno, es posible totalmente. Habría que ver el proceso y ver qué tan complejo sea, ¿no? Y siempre hay que elegir la mejor herramienta, ¿no? También es como dar un primer paso, entender el problema y luego dar otro paso para luego ir a cuestiones más complejas de lo que queremos resolver, ¿no? No ir sobre todo, sino ir paso a paso hasta que tengamos un conocimiento bastante amplio de lo que es de interés. Ok, muchísimas gracias, doctor Jonás, por su ¿No? intervención y por responder estas preguntas. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Les agradecemos mucho también a todos los participantes el estar presentes y tomar este tipo de charlas y los seguimos esperando en nuestras siguientes charlas y favor de estar nada más ahí con nuestras redes sociales siguiéndonos para que podamos
mostrarles más de lo que tenemos en esta maestría. Muy bien, muchísimas gracias a todos y bueno, pues ahí están los correos y bueno, nos vemos después. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.